Hola, bienvenido. Si no te has suscrito, te invito a que te unas. Da clic. Suscríbete y comparte. La historia del Reiki. Esta técnica curativa fue redescubierta y desarrollada por el sensei Mikao Usui, quien nació en Taniai, Japón, el 15 de agosto de 1865. Mikao Usui fue monje budista y en su juventud estudió una versión japonesa del Kui-Gon, llamado Kiko, en el templo budista Tendai, situado sobre el sagrado monte Kurama, al norte de Kioto. Monte dedicado a la deidad budista Kannon, quien representa al amor compasivo infinito. Estudioso apasionado de los sutras budistas y de la Biblia cristiana. Practicante zen y de una forma de meditación conocida como Zazen, el maestro en la montaña alcanzó el Satori, que es el estado máximo de iluminación y despertar interior, con el que se le revelaron los métodos de la técnica ancestral que nos ocupa. ¿Cómo es esto de alcanzar la máxima iluminación y ser elegido como depositario de revelaciones ancestrales? Veamos lo que cuenta la historia. El Dr. Mikao Usui había partido solo a la montaña para permanecer allí 21 días. En plena meditación y recogimiento para encontrar respuestas a sus inquietudes. Si no regresaba luego de 3 semanas, irían los monjes a buscarlo. Así lo habían acordado. Mientras escalaba fue recogiendo 21 piedras, que iría arrojando una por día para contar el paso del tiempo. Al arrojar la piedra número 20 emprendió su camino de regreso. Esa noche, con fe de hallar la respuesta que buscaba, en un primer momento observó una luz con los colores del arco iris. Luego esa luz se hizo brillante y se le acercaba rápidamente. Estuvo por apartarse hacia un lado, pero una especie de presentimiento que había llegado el momento que buscaba lo mantuvo en su lugar. Y una bola de fuego se le interpuso en su camino. Golpeó su cabeza en la frente, justo a la altura del tercer ojo, y lo dejó semi-inconsciente, aunque con el espíritu elevado en forma sobrenatural. De esa manera sorprendente se le presentaron los símbolos tibetanos. A partir de ese momento empeñaría su vida en intentar descifrarlos y transmitir el conocimiento a otras personas. El Kiko estudiado por Mikao Usui en su juventud es una técnica que contiene una serie de ejercicios cuyo objetivo es mejorar la salud a través de la meditación, las técnicas respiratorias y los movimientos lentos. Para ello es necesario concentrarse en el desarrollo y la aplicación del ki, la energía vital, y para tal fin son importantes los métodos curativos por medio de las posiciones de las manos. En un monasterio de Japón, Mikao recibió un manuscrito en el que un discípulo de Buda constataba la existencia de unos símbolos y procedimientos que se remontan al año 2500 AC, afirmando que Buda los había utilizado en sus curaciones, muy similares a las de Jesús, a la vez que revelaba la forma de transmitir esas facultades a otras personas. Durante más de 10 años el maestro Usui realizó una intensa búsqueda de las bases de la sanación energética, lo que lo llevó a realizar viajes a India, Nepal, China y Tíbet. En esa zona del mundo fue donde él descubrió un método de sanación herméticamente cuidado por los monjes en ermitas y templos budistas e hindúes, que sentaría las bases del sistema Reiki de sanación natural. De allí en más se encargó de otorgarle un método a este sistema de sanación, con sus respectivas sintonizaciones, niveles de aprendizaje y símbolos, como herramientas de la energía Reiki. Mikao Usui fundó una organización en Tokio en 1922, 4 años antes de su fallecimiento. Esta institución vigila, hasta la fecha, la práctica y las enseñanzas del Reiki. Se trata de la Usui Reiki Ryo Gakkai. Tiene su sede en Togo-Jinga,
un local sagrado de Harajuku, Tokio. Usui fue el primer presidente de la Gakkai, organización, y su título era el de Sensei, profesor, en japonés. En la Gakkai no existe la figura de maestro de Reiki. Sabemos que la organización Usui Reiki Ryo Gakkai, en Japón, permaneció activa tras la muerte de Usui, y que tuvo 6 presidentes. El contraalmirante de la Marina japonesa Josaburo Ushida, 1865 a 1935. El contraalmirante de la Marina japonesa Kanichi Taketoumi, 1878 a 1960. El profesor y filósofo Yoshiharu Watanabe, menos 1960. El contraalmirante de la Marina japonesa Juuchi Wanami, 1833 a 1975. La señora Kimiko Ukuyami. El profesor universitario Masaka Kondo, presidente al día de redactar este informe. Mikao Usui se casó con Sadako Suzuki, con quien tuvieron un primer hijo varón, Fuji Usui, y luego una hija mujer, Tachiko Usui. Continuó realizando viajes de búsquedas por el mundo y en uno de ellos conoció al Dr. Chujiro Heihachi, 1880 a 1940. Un comandante de la Reserva Naval que pronto adhirió a sus principios, contagiado por la pasión y el entusiasmo. Juntos se dedicaron a la enseñanza. Al contrario de lo que se divulgó luego en Occidente, las mujeres siempre fueron aceptadas en la Reiki Usui Ryo Gakkai, como se puede verificar en la siguiente foto con Sensei Usui ubicado en el centro de la foto. También en 1922, Mikao Usui abrió una clínica en Harajuku, Aoyama, Tokio. En ella no solo trató innumerables personas, sino que también realizó diversos cursos de entrenamiento para difundir sus conocimientos. Usui practicaba Reiki de la manera en que se enseña en el nivel 3 de Reiki del sistema occidental. En 1923 hubo un terremoto en Japón en el cual murieron miles de personas y hubo muchos heridos. Mikao Usui y sus estudiantes intentaban ayudar a los sobrevivientes con Reiki. En cierto momento, el Dr. Usui observó que personas que él ya había sanado, volvían a visitarlo con los mismos síntomas. Entonces comprendió que las personas debían aportar alguna clase de esfuerzo y voluntad propia para poder sanar. A la vez que en ciertos casos debían realizar cambios en sus vidas para no recaer en las mismas enfermedades. Fue entonces que desarrolló los 5 principios de Reiki y los incluía en sus enseñanzas. Además de exigir algún esfuerzo de cualquier índole por parte del paciente. Realizó curaciones que devolvía la integridad física a muchas personas, lo que les permitía volver a poder realizar trabajos para mantener a sus familias. Pero luego de algunos años, encontraba a estas mismas personas mendigando, como lo hacían cuando estaban enfermos. Al consultar sobre por qué habían vuelto a mendigar, se sorprendió cuando le respondían que era más fácil pedir limosnas que asumir responsabilidades en un trabajo. Frente a esto, Mikao se percató que solamente había sanado el cuerpo físico de estas personas, pero no su integridad mental y espiritual, ya que no habían aprendido a valorar el sentido de responsabilidad de su propia existencia y lo que significaba la gratitud ante la vida. Usui comprendió que su misión no era solo curar el cuerpo físico, sino ayudar a otros a tomar a su cargo su propia sanación. Enseñarles a tener un cambio de actitud ante la vida. Apartar los pensamientos negativos, abrirse a lo positivo y sobre todo al amor de Dios. 2 años más tarde, Usui empezaba a viajar por todo Japón para divulgar el Reiki y enseñarlo. Uno de sus deseos en vida era que todo el mundo pudiera tener acceso al Reiki como fuente de sanación. Él había instruido a 21 maestros, y había iniciado en niveles de practicantes iniciales a miles de personas para cuando abandonó su forma física el 9 de marzo de 1926. Uno de los 21 profesores o sensei,
En la Gakkai no se utiliza el término maestro. Jusaburo Uchida, 1865 a 1935. Fue quien tomó la presidencia de la asociación luego del fallecimiento del sensei Mikao Usui. Al año siguiente de su temprana desaparición, se levantó un monumento de piedra en su honor, ubicado en un templo de la capital japonesa. Uno de sus discípulos, el Dr. Chujiro Heihachi, atendía en los domicilios de los pacientes en casos que eran de gravedad o urgencia. Lo cierto es que Heihachi comenzó a desarrollar su práctica mediante la ubicación de las manos en distintas partes del cuerpo sufriente. Estableció un sistema más práctico. Realizó simplificaciones y adaptaciones diversas a las técnicas originales de Mikao Usui, creando su propia modalidad. A raíz de ello, hacia 1931 le solicitaron expresamente que abandone la Usui Reiki Gakkai, por las diferencias de criterio con la normativa que había establecido por Mikao Usui. Fue así que luego Chujiro fundó la asociación Heihachi Reiki Kenkyukai, que cuando murió continuó bajo la dirección de su mujer Chie Heihachi. La asociación dejó de existir con la muerte de Chie, ya que sus hijos no desearon continuarla. Chujiro Heihachi se suicidó el 10 de mayo de 1940, angustiado por la guerra que se acercaba, y a la que sería convocado para participar en el frente por su grado militar. Se dice que no pudo soportar ni siquiera la posibilidad de matar a un semejante y se cortó las venas frente a sus discípulos, en una conferencia donde anunció su propia muerte, y sorprendió a la multitud con la ejecución del acto en el mismo momento. El liderazgo fue asumido por una mujer de nacionalidad americana, Abayolu Kawamuru, luego de casada llamada Abayolu Takate, 1900 a 1980. La maestra Takate fue ella quien introdujo el sistema Reiki en el mundo occidental. Así se conformó el linaje que llegó a Occidente. Mikao Usui, 1865 a 1926. Chujiro Heihachi, 1879 a 1941. Abayolu Takate, 1900 a 1960. Reiki Alliance, Phyllis Lel Furumoto. Carol Farmer. Leah Smith. Y por último William Rand. Algunos profesores sugieren que Abayolu Takate fue quien distorsionó en varios aspectos la historia del sensei Mikao Usui. Takate exponía que Usui era un sacerdote católico, y que impartiendo lecciones en una universidad de Kioto, uno de sus alumnos le preguntó si creía literalmente en lo que decía la Biblia en relación al método que utilizaba Jesús para curar a través de las manos. Y como Mikao no supo responder esta inquietud, y el código de honor japonés obliga al maestro a responder todas las preguntas de sus discípulos, inició el Reiki. Según esta versión, Usui viajó en esta búsqueda a Estados Unidos y estudió teología y las Sagradas Escrituras durante 7 años en la Universidad de Chicago, para comprender las narraciones que hablaban sobre las curaciones que realizaba Jesús. Pero en realidad, el maestro Usui jamás estuvo en esta universidad. Hay quienes dicen que Usui ni siquiera estuvo en Estados Unidos, y que esta parte de la historia fue añadida e introducida por la maestra Abayolu Takate, en Hawái, para darle más credibilidad al Reiki. Afirman que esto fue realizado para que los occidentales tengan mayor aceptación sobre algo relacionado con Japón, teniendo en cuenta la tensa relación entre los países luego de la Segunda Guerra Mundial. Concluyendo, Usui deseaba impedir que Reiki quedara en manos de pocos. Mikao estaba seguro de que cada persona debía tener la misma posibilidad de experimentar lo divino, y así estar dispuesta a trabajar consigo mismo, y para el bien de su prójimo. Y bien, con esto hemos llegado hasta el final de este video. Suscríbete, dale like, comenta y comparte para más contenido como este. Un abrazo de luz.
de tus 7 luces de Dios.